pueblos indígenas. Sí, aquí las clases. Yo entiendo la verdad. Buenas, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Ahí, solo encontré ahí que tenemos exámenes el 3. Tenemos exámenes el 3 y por lo mismo vamos a ir como ya metiéndonos. Yo tengo aquí el libro que lo estoy definiendo como tal. No soy de mi agrado el libro, pero es el que tenemos. Y por supuesto que estoy de aquí a que termine de escribir que estoy haciendo, no sé para cuándo. Pero en todo caso, hasta donde vamos a dar ahorita es precisamente si no quiero hablar de la jurisdicción, hasta el monismo jurídico, hasta la clase del día de hoy. O sea, del libro tenemos hasta la página, solo para que ustedes tengan una referencia de lo que tengan que estudiar. Vamos a estudiar hasta la página 111, porque después viene lo del convenio 160. Tenemos tiempo para efectivamente plantearnos. Hoy vamos a ponernos al día. Realmente no es mucho. Hay un tema aquí en la cuestión del libro. El tema, si se van a aprender el Popol Vuh, es como aprenderse Sí, Lilia. Rick, perdone, no le escucho. No le entendí, Lilia. El examen lo tenemos el día 1. ¿Perdón? Tenemos el examen con usted. Póngamelo por escrito, no le escucho, no le logro captar ahí. El 1 de marzo, Lick. El 1 de marzo, sí. Perdón, yo que dije 3. ¿Segura que es el 1 de marzo? Estamos hablando del martes, ¿cierto? ¿Cuándo es? Miércoles, Lick. Miércoles. Bueno. En la página, aquí hay temas, por ejemplo, del Popol Vuh. Si quieren lo lean, por supuesto que hay que leerlo. Es importante entender, es como la Biblia que ustedes leen, por supuesto. Pero me interesa ahorita el que no... Sí, ya estoy bien claro, Lilia, muchas gracias por la aclaración. ¿Yo por qué tenía el 3? No, es el 1. No tenga pena, Lilia, también en mi internet aquí es malo, no se preocupe. Entonces, es para ir definiendo de una vez, decía que lo que aparece del Popol Vuh, una relación de todo, en la concepción dogmática, teórica y los valores espirituales del Popol Vuh son importantísimos porque generan, al igual que la Biblia, el escenario que ustedes tienen del conocimiento de la visión que tuvieron los judíos, porque la Biblia es un libro judío, así de claro. Si los judíos tenían su visión, así como los musulmanes tienen su visión, los chinos tienen su visión, los mayas también tienen ese escenario. Entonces hay ahí cuestiones que las deben de valorar con la cuestión de las clases que hemos dado hasta este momento. Fundamentalmente me interesa que ustedes lleven bien claro lo que es base y supraestructura. Sobre eso vamos a preguntar. Fuerza de trabajo, instrumento de trabajo, relaciones sociales de producción. ¿Cuándo es que se origina precisamente el Estado guatemalteco? ¿Cuáles son las razones históricas? O sea, que hay que meternos a estudiar precisamente lo que es parte de la historia del derecho en nuestro país, que lo hemos venido agotando, hablando sobre lo que son la ley del señorío, hablábamos, decía, las leyes indígenas, que se trae consigo la caballería, la peonía, algunas instituciones de orden jurídico, hablar sobre el planteamiento de cuándo surge precisamente el hecho de poder concebir el reclamo indígena y qué es lo que reclamamos y sobre qué vamos a reclamar o cuál es el derecho que yo tengo de reclamar, porque tengo un derecho que reclamar, el despojo, el racismo, la discriminación
Cuando hice todo el libro, ¿verdad? ¿Por qué se le ocurrió, Ramiro, ponerme todo el libro? A ver, Ramiro, mejor si lee todo el libro, por supuesto. Ah, sí, licenciado, porque la página, o sea, termina o sea, todos los temas hasta el capítulo 6, breve análisis del convenio, hasta la página 111, ¿no? Sí, hasta antes de 111. Y ahí viene lo del convenio. Sí. Es que la cuestión del convenio es otro tema ahí, pero no se preocupen. Bueno, ¿y cuál es el problema de no leerlo? Y si realmente lo que hemos dado en clase está ahí en el libro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Aclarémoslo de una vez, por favor. Si hubiera alguna aclaración que haya que hacer, por favor, sin miedo, sin temor. Ustedes mandan, compañeros, yo soy parte del escenario de ustedes. Ni me estoy aprovechando, ni quiero aprovecharme, sino quiero compartir lo que les dije, este laboratorio, porque así veo las clases como un laboratorio. ¿Tienen algún inconveniente, alguna duda? ¿Me lo hacen ver? No pude hablar, Lidia. Bien. Estoy esperando si alguien tiene alguna duda. Sí, ese libro de Paishula ya estamos en eso. Es que preguntarme si ese libro de Paishula a estas alturas a veces no lo comprendo. Licenciado, perdone, licenciado, una consulta. Sí, no, cualquier Fíjese consulta es que buena. una compañera nos hizo el favor y nos consiguió el libro de pensamiento latinoamericano. Ah, Que usted en su principio dijo que ese sería el ideal. Entonces, sí, los que ya lo tenemos, que el autor es Alicia Galli de Bertranou y colaboradores. sí. Entonces, mi consulta es la siguiente. Ya que Vean, lo tenemos, ¿lo leemos o podríamos partir como usted dijo que ese sería el ideal, ¿verdad? es que es Entonces, ideal porque sí, sí, gracias, Henry. No, pero está bien. No, mire, yo le doy ese libro para que es un ideal. Cuando le dije es un ideal, porque tiene una doctrina profunda de cómo nos acerca efectivamente a los razonamientos que vamos a hablar el día de hoy. Cuando me refiero a los razonamientos de ese libro es que cómo se justifica la guerra, cómo se justifica precisamente el que la iglesia, en función de su acción dentro del derecho natural, el derecho natural concebido dentro de la iglesia, da por sentado que los indígenas les fue otorgado tierras por Dios y que no lo pudieron administrar, o que son contrarios a la doctrina de Dios, o los escenarios, dijimos, que se habían presentado de verdad, el culto a sacrificios humanos. Eso generó, si quieren ustedes, un tema dentro de la cultura española, de la cultura de los conquistas, sin apreciar lo que ellos habían hecho para ser lo que eran, o cómo vinieron a incendiar pueblos también completos acá. O sea, una especie de tomar una lucha justificada en función de que el Papa había definido de que había que someterlos y justificaba la guerra como algo justo, algo correcto. Y lo mismo es en el tema precisamente del apoderamiento de la tierra. Aquí vamos a hablar en esta parte, en la página más o menos 55, está lo que es el proceso de asimilación. ¿Qué entendemos por una asimilación? O más bien dicho, ¿cuál ha sido la política pública o cuál ha sido la política de Estado A ver, ¿cuál es el problema del examen? Por favor, compañero, planteémoslo aquí porque estoy hablando la clase y no puedo estar leyendo lo que me manda ahí, compañero. ¿Cuál es el inconveniente? Buenas noches. Sí, Solo Byron, para conocer si el... sin ninguna pena, Byron, dígame.
Sí, es que fíjese que para consultarle si es el módulo 1, 2, 3, 4 y 5 para el primer parcial, es que en el programa solo quedaría un módulo entonces para el segundo parcial y el final solo es duda, perdón. Es que mira, ya no me digo. Por ejemplo, para el segundo parcial son 40 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en el segundo parcial? ¿Qué calificaríamos de los 40 puntos en el segundo parcial? Voy a dejar un trabajo que vale 20 puntos. Olvídese de ese libro, Alan, ya deje por un lado ese libro, dediquémonos a lo que estamos hablando acá. Si lo consiguen, bueno, y si lo estudian, 1.000.000 de veces mejor, porque veo que está dando inconvenientes ese libro. Yo se los hice ver porque es la amplitud que ustedes van a tener el día de mañana para la discusión de estos temas. Estoy tratando de explicar lo que dice el libro, que son esquemas no contemplados ni conocidos normalmente en los estudios que tenemos, porque se define precisamente antecedentes muy fuertes y la justificación, decía, de la intervención de los conquistadores como consecuencia de una justificación de la Iglesia, del Papa, la toma de los bienes de los indígenas a los indígenas mismos, el manejo, y aquí es donde entra precisamente lo que quería entrar el día de hoy, una política pública, pónganlo así, no una política pública del Estado, sino la política de la conquista, la política de la dominación, porque eso no solamente se dio en Guatemala. ¿Qué les entiende por una propuesta, una política de asimilación? ¿Qué entendemos por asimilación? ¿Cuál fue el escenario de la asimilación? ¿Qué fue la propuesta? Es decir, fíjense pues, que lo primero es, para entender la asimilación, es una negación de la diferencia. A ver, ¿cómo es eso? La asimilación es una negación de la diferencia. Así que en el concepto cultural de la asimilación, que tenemos que hablar de la asimilación y vamos a hablar de etnias, que es un etnocidio, bueno, no como genocidio. ¿Qué manejamos como asimilación? Y también vamos a hablar del manejo del etnocidio y el genocidio más adelante. Tenemos que tener bien claro qué es un monismo jurídico y qué es un pluralismo jurídico. Porque la asimilación, en ese sentido, lo que deviene es una valoración dogmática de lo que es la ladinización. A ver, espero no estarlos confundiendo. Me voy de una vez al fondo. La asimilación decimos que es la negación de la diferencia. Es una propuesta teórica donde el Estado español, o bien hoy el Estado guatemalteco, o bien el Estado latinoamericano, o los estados bajo este concepto de dominación, plantean que lo más correcto es lo que proponemos quienes tenemos el poder hegemónico, quienes asumimos la hegemonía del poder. Dice que ya estoy hablando de hegemonía del poder. ¿Y qué es lo que propone la hegemonía del poder? Ya no hay ladinización. Perdón. Ya no van a haber indígenas, tanto que, por ejemplo, hay un escenario en toda la historia precisamente de los guatemaltecos en este proceso de asimilación. Justinufino Barrios, por ejemplo, en una discusión en San Marcos de los pueblos, yo fastidio a los de San Marcos y los de San Pedro, porque había un problemas entre indios y ladinos, decían, pero problemas de enfrentamientos. Y Justinufino Barrios, por un decreto,
definió que ya no iban a haber indios, por decreto. Ya no iban a haber indios. Y hay que entender que el concepto de indio no es al principio un concepto peyorativo, sino era como un escenario de una identidad por los razonamientos de que vivían que se supone que habían descubierto la India, pero posteriormente se crea la cultura del indigenismo, pero también peyorativamente ya se plantea el indio como algo aparte, algo que no sirve, algo que está sujeto a otro mundo y no a la propuesta del grupo hegemónico. A ver, cuando nosotros hablamos, decía, de los derechos de los pueblos indígenas, siempre me quedé con la idea de cuándo empieza el ejercicio del reclamo de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo entienden ustedes? Compañeros, por favor, ¿se entiende? A veces, como sé que nadie me está viendo aquí, pero me quedo con la duda si me están poniendo atención, sí o no. Sí, licenciado. Sí, le estamos poniendo. Sí, licenciado, aquí estamos. Sí, licenciado. No, es que miren, no es sencillo, pero explicarlo no es tan fácil. No hay como tener un pizarrón y generar un desarrollo, pero está bien lo que estamos aquí. Gracias ahí por la apreciación. Decía que ese poder hegemónico que se constituyó en un momento dado en Guatemala, vamos a hablar de Guatemala hoy por no decir Latinoamérica, porque ese libro que estamos hablando es de Latinoamérica, el pensamiento latinoamericano. Hay que hablar, le dije yo, las primeras posturas, por eso es que el examen entra de las fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, cuándo se origina el Estado, cuándo empieza el Estado guatemalteco y cuál es la propuesta del Estado guatemalteco y quién lo impuso, cómo posteriormente los criollos toman el escenario de la República, porque estamos hablando de un avance político-social en el mundo. Ya Europa se está definiendo, se define Europa y se plantea la República. ¿Y cuáles son las características de la República, compañeros? ¿Cuáles son las características de una República? ¿Alguien me lo puede decir? Porque los mayas tenían repúblicas. ¿Qué entendemos nosotros como república, como ese aspecto cultural? Es pregunta. Ayúdenme. Licenciado, buenas noches. Es una forma de gobierno organizada. ¿Y cuándo empieza en Guatemala? De ahorita. Yo supongo que desde los mayas, porque ellos vivían organizados también. Y tenían repúblicas. ¿Cuáles son las características de la república? Ya estamos a la mitad del semestre, ya son cuasi abogados. ¿Cuál es la característica de la república, compañero? Tener un gobierno, desde un presidente hacia pues, en este caso, bueno, actualmente ya ministros, pero anteriormente no eran ministros, pero ya tenía una jerarquía desde un presidente hacia abajo. Organización de poderes, como digamos el cacique, los sacerdotes. Dice que me estoy metiendo ahorita algo que ustedes desconocen y están en la calle, dirían en mi pueblo. A ver, Jacqueline, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Una de las características de la República puede ser la participación política de los ciudadanos. Ajá. Otra sería la igualdad, licenciado. Será.
y solo en la república hay igualdad, en la monarquía no. Bueno, pero está bien. Miren, cuando yo hablo de la república es un sistema, como decía la compañera, de gobierno. ¿Y cuándo? Si me dice que los mayas votaban para presidente, habían elecciones, había organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Yo les estoy hablando de las características de la república. Se quedan ahí callados porque sé que andamos un poco fuera de los escenarios que pudiéramos desarrollar más allá, porque sé que lo tienen. Cuando yo les digo la república, ¿ustedes dónde viven, pues? ¿En una monarquía o en una república? Una república. Una república. ¿Cuándo surgió esta república? En el nacimiento de la En democracia. 1821, en la Con la independencia. independencia. De la Federación de Estamos adivinando, ¿no? ¿Cuándo? Fíjense, pues, que eso es por eso decía yo. 1947. No sé, miren, pues, nosotros hablamos, ya no me den fechas, no me interesan las fechas, sino el planteamiento, cómo se constituye y de qué se trató y qué fue. Y por qué fueron los criollos los que asumieron esa responsabilidad, entre comillas, patriótica, de república. Una de las razones fue porque no querían seguir rindiéndole tributo a España, sino que quedarse con la administración y toda la riqueza del país. El tema de que ya estamos hablando de presidente y organismos y diputados, pero resulta que los criollos se quedaron con el contenido de la república para ellos. O sea, la participación política como actualmente. ¿Quiénes participan en la política? Entonces, la característica de la república es el entender que ya tenemos un Estado y se supone que es un Estado guatemalteco, una república con constitución española, hasta posteriormente que se funda la República Centroamericana, y cuando se divide la República Centroamericana ya vamos a hablar de la República Guatemalteca y estamos hablando de los poderes. Pero ¿cómo era esa república esa? ¿Y qué es como república garantía para los pueblos indígenas? Porque este es el tema que normalmente debe de buscarse, porque las cátedras son para discutirlas. Y yo todavía, cuando se busca en la historia se encuentran cosas nuevas. Tengo ahí, por ejemplo, esa primera ley, y la tengo aquí, donde se definen cómo apropiarse de todos los bienes de la nación, o sea, por escrito. Ya tenemos una república que no acepta el costumbrismo, los usos y costumbres. Tenemos una república que no acepta el derecho consuetudinario. Tenemos en ese momento una costumbre que no acepta la religión indígena. Tenemos ahí una república que empieza a reprimir y todo en función de un modo de producción. En este caso, el colonialismo, que los criollos eran los absolutos dominadores de todo el sistema político. Entonces, ahorita ya hablamos de la república, compañeros. Ustedes viven en una república, van a votar, hay diputados, presidente, vicepresidente, pero ojo al Cristo, ¿de dónde venimos arrastrando eso? Y si efectivamente el escenario que tenemos republicano adopta con seriedad el tema de la democracia, si es solamente representativa o participativa. Entonces esta clase se vuelve en el escenario. ¿Cuándo ustedes como abogados, ustedes son abogados, y cuándo empieza el reclamo? ¿O cuándo empieza el derecho que tengo de tener mi derecho indígena?
¿Y cuál es la característica del derecho indígena? Entonces, cuando yo les estoy hablando de definición de la asimilación, es un proceso que se impone una república bajo ciertas características. O son así o nada. Se impone una condición republicana y en ese proceso tenemos que hablar de cultura. ¿Qué cultura se nos impuso? ¿Y en qué cultura estamos quitándole a los pueblos? Me ponía ahí de ejemplo, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de los matrimonios con los menores, de edad? Que no está bien, licenciado. ¿Por qué? Bueno, considero que por el nivel de madurez que tienen, no son capaces de tomar ciertas decisiones a conciencia. Pero la Virgen María tuvo a Jesús de 13 años. ¿O no? No sé. Eso dice. Pues, bueno, es lo que se dice, no lo estoy diciendo, pero eso es lo que ustedes comúnmente manejan. Eso es lo que comúnmente se maneja. Pero quise preguntar eso. Licenciada, ahora la confundí de María. No, miren, no es para llevar al tema, pero es serio. Una vez les comento, en una fiscalía me topé con una fiscal que tenía pero una rabia en contra de mi cliente porque una menor de edad. Pero rabia, una feminista exagerada, y había un montón de gente ahí, y les dije eso: mire, señora juez, aquí la fiscal, si pudiera meter al bote a Dios, lo mete al bote, le dije. Ella es cristiana y Jesús nació de un vientre de una mujer de 13 años, 15 años. Y miren lo que tenemos como... A él sí le aceptan eso a la Virgen María, esa metida de pata. Pero no es que esté llevando la contraria del escenario lo que la compañera dijo. Sí, es una soberanía. Esa es otra parte de las características de la República. Quise plantear esto porque sigo todavía con el tema de la definición de la asimilación. Vamos a tener un escenario cultural. Aquí se nos define una cultura. Hoy tenemos que hablar hasta en algunos países de trabajo idioma inclusivo. Meten una cultura y le quieren borrar lo que tenemos arrastrando. Y entonces, cuando hablamos de cultura y aculturización, estamos hablando de terminar con el indigenismo, la razón indígena, para generar condiciones de ladinización. Y se habla de ladinización. ¿Por qué? Porque el concepto de la asimilación niega la diferencia. Todos somos iguales, dice. Entonces se plantea un etnocidio cultural. Hasta antes del convenio 169, por supuesto. Porque yo sigo con la pregunta para ustedes. Fíjense lo que ha sido la República para nosotros. La historia de nuestra República es la historia del derecho que tenemos. Vamos a hablar de Justo Rufino Barrios y de García Granados cuando se implementan los temas del despojo mayor todavía al pueblo indígena. Porque el despojo fue mayor, el quitarle a la iglesia que tenía la protección de los pueblos indígenas, que también eran en comparsa, pero se encargaban de los cuidados de los pueblos como encomenderos y repartidores. Les fue quitado esas tareas y le fue entregado a los militares o amigos del sistema o qué sé yo, y la tierra jamás volvió otra vez a los pueblos indígenas.
Se plantearon legislaciones de jornaleros, el trabajo obligatorio para las fincas, el trabajo obligatorio para hacer carreteras. Eso fue Justo Rufino Barrios. Se habla, por ejemplo, no me consta, como dice ahí un compañero, pero es una claridad que la iglesia de Esquipulas fue bañada y pintada con leche. Entonces, estoy negando que existe una diferencia con el tema de la asimilación. La vamos a estudiar poco a poco. Pero se plantea en este concepto de la ladinización el que asumamos, por ejemplo, que todos tienen que ser cristianos. Ese es un concepto de asimilación. La escuela primaria tiene que estar ahí. ¿Asimilando qué? Desconociendo su origen étnico, su origen cultural. Entonces, ¿cuándo empiezan los reclamos de los pueblos indígenas? ¿Cuándo empieza el derecho a exigir que se me aplique mi derecho? No sé si me entienden esta parte. ¿Cuándo en este concepto de la república que es democrática, participativa? ¿Cuándo? Miren, en derechos humanos, o la Constitución más bien dicho, no tiene tiempo. Ustedes no pueden alegar que una Constitución no se me puede aplicar por lo que hice ayer. No es cierto. La Constitución es de ayer, de hoy y para mañana. Entonces yo hoy, hasta el día de hoy, alcanzo a comprender qué son los derechos humanos. Hasta el día de hoy, pero no es, hasta hoy lo comprendo, pero esta lucha humanista, indigenista, viene de la lucha revolucionaria de Bolívar. Vienen con la necesidad de ver que lo que tenemos aquí son seres humanos. Pero la independencia republicana nuestra no dio cabida al escenario de la participación. A mí no me hablen del MLP, no porque sea MLP. Ellos representan un sector de los indígenas. Los indígenas son más, son otros escenarios. Yo he venido con una lucha con ellos, he venido con una lucha con el CUC. Me presenté hasta con Rigoberta Menchú. Es decir, no es llevar algo simplemente por dar una cátedra de que ahí están, pero lo que no hay y tienen derecho a reclamar, y eso sí para todas las organizaciones indígenas, que no hay una república que los represente en términos democráticos. Si para empezar habría que analizar si los partidos políticos son democráticos, aún el MLP. Aún el MLP. ¿Qué se entiende por esos sentidos democráticos? Entonces, la asimilación, cuando yo les digo, ¿aceptaríamos los matrimonios de menores? Esa es una cultura indígena. Esa es una cultura árabe, esa es una cultura aquí. Pero aquí aparecemos algunos personajes donde dice que las menores de edad no alcanzamos a comprender ese compromiso y pareciera que hay una especie de justificación.
en todo ello. Pero, ¿quién define eso? ¿Y quién decidió eso? ¿Y será que lo que definieron era lo correcto? ¿Desatendiendo otras culturas? Y lo que dice Comedero, esa era parte de la cultura antigua. ¿Será que es antigua? En el mundo hay contemporaneidad. Hoy le explicaba a un personaje que tiene a bien cada vez que platicamos, el mundo se comporta así. Me dice, no, le digo, vos estás equivocado. Tu mundo es capitalista, ese es el que se comporta así. Pero hay enfoques de poder en todo el mundo, definiciones de poder. Hay países donde el tema del indigenismo o las luchas que libraron los afroamericanos o los negros, que tienen que ver con la segregación, el racismo y la discriminación. Por eso se habla de pueblos. No solamente son los, porque el concepto de indígena, hay más de 300 millones en el mundo, en una lucha permanente, exigir que se consideren parte de los contenidos representativos o democráticos republicanos. Y entonces, ¿qué es lo que le hemos impuesto nosotros a esas sociedades? Un monismo jurídico, que es otro proceso de asimilación. ¿Qué es un monismo jurídico, compañeros? Monismo jurídico, pregunta de examen. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ahí les voy a dar la respuesta del pluralismo jurídico. Yo he dicho que en Guatemala la lucha indígena se desconfiguró con la lucha obrero-campesina. En la época de Ríos Montt desaparecieron más de 480 pueblos en 480 días que gobernó Ríos Montt. Eran campesinos indígenas. Una limpieza étnica. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo ustedes, hoy abogados de los pueblos indígenas, van a exigir la exigencia de que las condiciones cuando empiezan? Si hoy, hasta el día de hoy, entendemos lo que es, y eso va para ustedes, si hasta el día de hoy entendemos lo que es la Constitución, si hasta el día de hoy comprendemos lo que son los derechos humanos, entiéndanse, esto no dejó de existir nunca. Nunca. Ha existido siempre. Aún cuando vinieron los españoles, sin tener sistematizado ningún sistema político jurídico, pero se ha sobreentendido que la lucha de la República, de la Revolución Francesa, fue precisamente el planteamiento y el respeto de los derechos humanos individuales. Fue precisamente por ello, para garantizar que la especie humana viviera o estuviéramos. Más adelante, porque ese escenario republicano de los derechos humanos de primera generación
Bien, derechos humanos de primera generación, que se dan precisamente ahí, donde plantean la libertad, la propiedad, la perfectibilidad, el individualismo como tal. Más adelante se hace una revisión total también de ello y se plantean derechos humanos colectivos. Exacto. Sí, vamos evolucionando, es cierto lo que dice ahí el compañero. Entonces hablamos de que ya hay derechos humanos también colectivos, el derecho al cuidar a los niños, a las mujeres, a los indígenas, a los pueblos. O sea que hay derechos a los trabajadores. No se habla de propiedad privada, hoy se habla de territorios. Con la propiedad privada no se puede resolver el problema ambiental, se requiere que sea de los pueblos. Y los reclamos ancestrales, los reclamos indígenas de este país no es sobre la propiedad privada, eso, el reclamo son sus territorios. Exacto. ¿Por qué los mayas tienen que...? Es correcto, el idioma. El idioma es parte de la asimilación. Pero por supuesto que hubieron reclamos, ahorita vamos a entrar a los derechos colectivos, donde hoy se impusieron en el mundo a través del convenio de que se tuvieran que instruir también el idioma, los idiomas maternos indígenas dentro de las composiciones escolares. O sea que han habido luchas para ello. Pero sigo en lo mismo. Yo, por supuesto que vamos a hablar de los cheyennes, vamos a hablar de los navajos, de los senecas, que iniciaron las luchas en las Naciones Unidas para exigir que pararan la explotación a los pueblos. No vayan a pensar que fueron los bolivianos o los guatemaltecos que iniciaron esa lucha. Nosotros hemos sido víctimas. Y los escenarios por supuesto, que Manuel Todd y grandes indígenas en nuestro país plantearon luchas enormes, pero desoídos totalmente del sistema. Pero eso no significa que los otros pueblos en unidad no hayan logrado las conquistas de que estamos hablando. Se habla de los pueblos con... Esto de la simulación es asimilación, no simulación, compañero. No es simulación, sino asimilación. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo sometemos graciosamente a la población? Le planteamos hoy, hoy planteamos precisamente lo que es el monismo jurídico. ¿Y qué entendemos por el monismo jurídico? Es el sistema jurídico nuestro que no acepta ninguna otra definición jurídica, si no es el que nosotros tenemos como propuesta dentro de la República. Máxime en esas oportunidades. Hoy se habla que se tienen que abrir los espacios a un pluralismo jurídico. O sea, si el monismo jurídico es solamente un sistema de justicia, un sistema jurídico. No hay costumbre, no hay usos y costumbres, no hay convencionalismos. Hoy hablaba precisamente de lo que me pasó. Una vez llego hace mucho tiempo al organismo judicial a pagar una multa y habían colas que hasta el Ministerio de Finanzas.
Y como abogado entré y me fui a meter a la caja y cuando llego a la caja hice una cola ahí adentro y cuando llego a la caja la señorita me dice, tenga la amabilidad de ir a hacer la cola allá en la calle, me dijo. Mire, señorita, le dije, yo soy abogado, le dije. Yo no tengo por qué andar haciendo colas, le dije. Ir a hacer colas todas las instituciones del Estado. ¿Qué le pasa? Si quiere, bueno, ¿cómo va a hacer eso? Le dije, usted me atiende porque me atiende. Bueno, se armó un escenario que no tuve más remedio que irme a hablar con el presidente de la Corte, que afortunadamente me atendió y me atendió muy bien, porque fui a ponerle la queja directamente. Previo le dije a la secretaria que si no me atendía el presidente iba a armar un relajo ahí también. Es una cosa, soy mero belicoso a veces, no lo aconsejo. Y el mismo presidente de la Corte se bajó conmigo y me dijo, y delante de él, lo que pasa es que ustedes no entienden nada de convencionalismo social. El abogado viene a su casa. Esta es una casa de abogados. ¿Y cómo lo va a mandar a la calle si es su casa? En todo caso, tiene que haber un espacio para atenderle. Llamó al gerente que atendía ahí y le pegó una madreada por ser incompetente. Entonces, cuando nosotros planteamos los convencionalismos, en los indígenas hay un convencionalismo. Los matrimonios de menores es un resultado que por ahí está. Y hoy es penado, perseguido. Y hay escenarios en el mundo donde los menores de edad se pueden cambiar de sexo. Sin necesidad de pedirle permiso a los padres. Entonces, cuando se habla de convencionalismos, son razonamientos históricos. Y en el monismo jurídico que se ha planteado a la sociedad indígena en nuestro país y en los países latinoamericanos, no se le ha permitido la inclusión de ningún escenario del derecho propio indígena, porque hay derecho propio indígena, derecho consuetudinario, el derecho a tener una religión. El tema del matrimonio es una discusión que aquí la planteó el monismo jurídico. Y el monismo lo ve, el planteamiento que tenemos lo ve como correcto, pero ¿cómo lo miran nosotros? Es posible meter preso a una persona que tenga relaciones con una menor que tiene 17 años más 363 días. ¿Entienden eso? No, Lick. Ay, por supuesto, matrimonio se ha arreglado. Si un varón tiene una relación con una menor de edad que tiene 17 años, 363 días. O sea, le falta un día para ser mayor de edad. ¿Es condenado ese por violación o por estupro o por violencia de género? Sí cabe en la violación porque es menor. No. A mi criterio no. Yo diría que sí, licenciado. Pues sigue siendo menor. No, no, porque recuerde que según después de los 14 años, la persona sí puede consentir. Ya sé por dónde vas, pero no deja de ser delito. Si es por decisión. No, sí, entiendo. Entiendo.
está diciendo. Es correcto. Lo que dice la Comer es más correcto de lo que yo dije. Cuando hay consentimiento no hay ningún problema, pero antes era un estupro, eso es lo que quería decir. En otros países es un delito. Cuando hay un consentimiento, simplemente es un consentimiento. No hay ni... No se pueden casar. Eso hay una prohibición. No se pueden casar, ni aún con los permisos. No, ya, no, Sí. ahora ya no, ahora ya no. No se puede. Pero traje eso a colación como un ejemplo. En nuestro país hay convencionalismo, como decía el compañero, hasta matrimonios arreglados. Por supuesto que el concepto de la libertad capitalista republicana no ve nada de eso. Es otro escenario el que plantea dentro de la razón jurídica. Entonces, fíjense lo que hablamos hoy. Primero, el concepto republicano. ¿Desde cuándo yo soy republicano y me siento republicano, democrático, participativo, diputado, presidente, ministros, etcétera? ¿Desde cuándo me siento así? ¿Desde cuándo se sienten ustedes republicanos, compañeros? Es puro título, Lick, porque no hay democracia. Pero ahí está en el juego y somos parte de ese juego. Legitimamos el juego. ¿O no, Lisette? Sí, ahí estamos todos. A ver qué nos salpica de esa república o de esa democracia. Es decir, nosotros mismos legitimamos eso. Entiendo que la unión también puede ser sí, también puede ser el segregarnos, sí, totalmente. Eso es una segregación. Yo solo quería que ustedes tenieran bien claro, y pensé que iba a costar mucho, pero veo que ya lo tomaron, cómo es, y vamos a ir hablando de la asimilación, vamos a ver ahí temas que van más allá de la costumbre. Pues tenemos que hablar de la costumbre. O sea, que hay reclamos ancestrales. Hay reclamos de derechos. Y el convenio 169, hoy una ley constitucional, prevé y define este tipo de reclamos. O sea, lo tenemos ahí. Perdone que interrumpa. No interrumpa, Elizabeth. Ahí referente, siempre están, por decirle algo, tenemos el derecho como democracia y todo, pero sin embargo no nos dejan hacer partícipes, porque si usted se ha dado cuenta, cada vez que quieren hacer democracia, los mismos hacen que vengan los indígenas y voten por ellos mismos, y entonces estamos en una rueda, ¿va? Que volvemos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y si el convenio internacional 169 entrara en rigor de verdad como debería de ser, ahí sí fuera de verdad una democracia como debería de ser Guatemala, porque según el código o la constitución política de Guatemala en su artículo 140 establece que Guatemala es representativa, soberana, democrática y no se llega a cumplir. Ese es mi análisis, Lee. No, y está bien, mira, y es incluyente, porque incluye al indígena, o sea, en la práctica, en la realidad es el tema. Sí, ahí es donde no se llega a cumplir. En la práctica, si usted me dice, por ejemplo, que traen a los indígenas y los indígenas tienen la culpa porque por ellos es que votaron una elección, si aquí los más tontos son los ladinos, digo. ¿A quiénes ahora escogieron? hasta por el sector donde uno viva también es otra causa de y que no entiendo esta democracia que no tiene representatividad.
Miren, yo les voy a hablar bien claro. Por ejemplo, pertenezco a un instituto político de transformación social, de política social de transformación. Y hemos hecho un análisis de cada partido político, de cada uno, históricamente, de todos los partidos políticos. Y fíjense que lo que les voy a decir, llegamos a la conclusión que ningún proyecto político tiene escenario importante para el país para el día de mañana. Y que por lo mismo también es parte de la democracia poner en evidencia el sistema. Se pueden imaginar ustedes que el voto nulo, todo el mundo decida anular el voto solo por decir algo, y que gane el 60% de la nulidad, se trae abajo el sistema electoral. No sirve. No hay representaciones auténticas. No hay democracia interna de los partidos políticos. Ahí tenemos una Corte Suprema de Justicia que está a puro tubo. Y ahorita hasta se acaban de subir el salario. 2 años tienen y no han salido. Pero es bien fácil estar cobrando salarios porque como la ley dice que no pueden salir hasta que alguien los llegue a sustituir, y han hecho micos y pericos para dejar que eso pase. Entonces resulta también que los derechos de los pueblos indígenas tenemos que discutir de política. Yo sigo insistiendo. Cuando ustedes empiezan a entender que son parte de una república, y si en una república tiene cabida a los indígenas, Pues deberían, porque son parte de su pueblo, están dentro de su territorio, entonces todos tendríamos que ser iguales, pues en el papel y en la verdad. O sea que el sistema, sí, se supone que ahí se ha negado la diferencia, se supone que eso es democrático para todos, representativo para todos, republicano para todos, o sea, la república como tal. Antes del criollismo, del colonialismo, no había república. Las comunidades mayas no eran republicanas, eran simplemente ciudades-estados dirigidos por élites, y efectivamente tenían en su cosmovisión y su visión del mundo, tal y como lo definieron los españoles, pues esa es su visión del mundo. Pero el mundo, como decía ahí un compañero con una acertada anotación que hizo, también el derecho ha evolucionado, también las personas hemos evolucionado, hemos creado otras condiciones. Bueno, aparece la República de la Revolución Francesa y plantea estos escenarios de los derechos humanos de primera generación, dije. ¿Sí? Pero también aparecen los escenarios de segunda generación, dije. Pero hay también derechos humanos de tercera y cuarta generación, el cuidado del planeta. El que hayan ríos limpios, aire limpio. Tenemos que incorporar todas esas condiciones a los escenarios de los derechos colectivos que manejamos. Entonces, vamos a manejar en la otra cátedra los temas de los del pluralismo jurídico, pero las consecuencias políticas, porque aquí hay consecuencias políticas. Fíjense, por ejemplo, en el monismo jurídico. El derecho es estatal. Los indígenas solo tienen usos y costumbres. El derecho es estatal, los indígenas tienen usos y costumbres. Pero aquí viene algo bien importante. Ningún derecho indígena puede ser objeto de aplicación si vulnera el derecho escrito. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos en Inglaterra hablamos de la costumbre
delegante, delegada y derogatoria. Ahí la costumbre manda. La costumbre es la que manda hacer derecho escrito. Y si hay derecho escrito que atente contra la costumbre lo niega. ¿Me explico? Ese es el escenario. Solo permítame un segundo, quiero ver. Es el primero día miércoles, no día lunes, compañero. El que me puso ahí que el lunes era el examen. No, miércoles es de verdad primero. Sí, hay examen, pero de laboral. Sí, pero... derecho laboral tienen. Sí, lunes, miércoles y viernes tenemos examen la otra semana. A las 7, licenciado. Sí, pero no los quiero fastidiar con la clase. Van a tener una clase y después el examen, no lo veo muy bien. Pero ya lo miraré el lunes y damos la clase. Para empezar, yo creo que deben de estudiar para ganar el examen de laboral. Y ya se quedan después estudiando la mía para ganar la mía. Yo así, eso es lo que yo haría. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Súper. Licenciado, gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Ali. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.